Hola, mi nombre es Laura González Villavicencio. Voy a hablar acerca del trabajo final correspondiente a la materia de práctica forense fiscal y administrativa, Grupo 9002, impartida por el doctor Guzmán Palma David Ulises. Este trabajo corresponde a un análisis de determinadas sentencias en amparo directo, así como el acuerdo de desechamiento en el juicio oral mercantil. Vamos a tener que para poder hablar acerca de las sentencias, es importante conocer las etapas en las que se divide, que son la parte de resultando, considerando y resuelve. La forma en la que podemos entender al resultando es acerca de los antecedentes, es decir, los juicios que anteceden. En este caso encontramos el juicio contencioso administrativo, el juicio de nulidad, el recurso de reclamación y el recurso de revisión. Asimismo, es importante tener en cuenta que nos dice qué día se presentó la demanda de amparo directo para conocer del cómputo de días y saber que estuvo dentro de los días que marca la ley. Eh, Respecto del considerando, es la forma en la que el tribunal estudia y analiza el caso y no nada más la demanda de amparo, sino todo lo que antecede, es decir, los juicios anteriormente mencionados. Aquí va a emitir una conclusión en donde puede decir que la justicia de la Unión ampara y protege, la justicia de la Unión no ampara ni protege, en donde se dicte un sobreseimiento o en donde se confirme la resolución recurrida. Vamos a tener que para poder entender estas sentencias, para mí es importante primero conocer la forma en la que resuelve el tribunal para poder saber respecto de qué resolvió y qué tomó en consideración para tomar esa decisión. El primer amparo que nos corresponde es el amparo número 723-2022. Fue llevado a cabo por la ponente, la licenciada Carla Garay Díaz, así como la secretaria, la licenciada Karina Cecilia Flores Cortés. Los datos principales que vamos a tener de este juicio es que en la parte del quejoso, pues no lo podemos conocer ya que se trata de unas sentencias con versión pública, es decir, para que todo aquel que esté interesado en checarlas pueda consultarlas, pero se reservan los datos personales. Ahora bien, vamos a hablar acerca del tercer interesado, que es el coordinador de servicios tecnológico de la Dirección Corporativa de la Administración, así como el director general, ambos trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad. La parte responsable, es decir, la autoridad responsable, fue la tercera Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. El acto u omisión impugnado es la sentencia dictada el 27 de junio de 2022, pronunciada por los magistrados integrantes de la Tercera Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en el expediente relativo al juicio de nulidad en la vía ordinaria. La fecha de emisión de esta sentencia fue el 5 de julio de 2022 y la autoridad que emitió esta sentencia es el 23º Tribunal Colegiado en materia administrativa del primer circuito. Para entender un poco más esta sentencia, vamos a tener que la forma en la que resolvió el tribunal colegiado en este asunto es que la justicia de la Unión ampara y protege al quejoso. Para poder conocer acerca de lo que antecede a este juicio, es importante saber de los hechos que dieron origen al asunto. Vamos a tener que primero estuvo la demanda de nulidad. Esta fue un escrito presentado ante la Oficialía de Partes Común, a través del cual el coordinador de servicios tecnológicos de la Dirección Corporativa de la Administración de la CFE resolvió rescindir el contrato de servicios derivado de la adquisición de diversas herramientas. La resolución de esta primera instancia pues fue una sentencia de sobreseimiento, la cual fue dictada el 26 de junio de 2022 por la Tercera Sala Regional Metropolitana del Tribunal referido anteriormente, en la cual resolvió de la siguiente manera:
El primero es: ha resuelto, fundada la causal de improcedencia y sobreseimiento formulada por la autoridad demandada en consecuencia. Y así bien, la fracción segunda es que se sobreese el presente juicio en términos de lo expuesto por el único considerando de la presente sentencia. Bueno, ya teniendo en cuenta lo que antecede a este juicio, vamos a hablar ahora sí del juicio de amparo directo. Vamos a tener que esta demanda se presentó el 11 de agosto de 2022 ante la Oficialía de Partes Común de la Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en la que se determinó que se solicitaba el amparo y protección de la justicia federal en contra de la sentencia dictada el 27 de junio de 2022, pronunciada por los magistrados integrantes de la Tercera Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Vamos a tener aquí que la sentencia definitiva se dictó el 5 de julio de 2020 por el 23º Tribunal Colegiado en materia administrativa. Vamos a tener que este órgano resolvió para conceder el amparo y protección a la parte quejosa en contra de la sentencia dictada anterior ya, y esto fue en virtud de las siguientes consideraciones. Vamos a tener primero que el tribunal colegiado nos dice que es cierto el acto reclamado, toda vez que la sala analizó y declaró fundada la causal de improcedencia, la cual fue vertida por las autoridades de la CFE, así como de sus empresas productivas subsidiarias. También vamos a tomar que se desestimaron las violaciones procesales en el juicio de nulidad, a razón de que se considera que no le causó una afectación y que no se considera que el plazo de 5 días para formular alegatos sin que se hubiera precisado la causal de improcedencia, esta le cause una, pues una afectación a su esfera jurídica. Y ahora bien, vamos a tener que la quejosa no probó el estado de indefensión, pues tuvo conocimiento de la causal de improcedencia invocada por la autoridad demandada, tanto es así que se refiere a que se combatió mediante juicio de amparo. Vamos a tener que en cuanto a la rescisión unilateral del contrato, esta es un acto contemplado y no regido por disposiciones mercantiles o del orden común, sino que se trata totalmente de disposiciones en la materia administrativa. Toda vez que vamos a distinguir a estos contratos administrativos mediante dos características fundamentales. La primera se refiere a que la administración pública celebra contratos, ya puede ser con personas físicas o morales, y que pueden ser en el sector público o privado, mientras que la segunda habla de la relación que hay entre la parte contratante y el contrato, las cláusulas y las prestaciones que implican. Es decir, que el régimen de los contratos es de estricto derecho público, de estricto derecho privado, y el objeto de los contratos siempre va a versar en la ejecución de diversa obra o la adquisición de bienes o servicios. Estas vamos a tomar que son características particulares que van a poder diferenciar a los contratos administrativos de los contratos mercantiles. Ahora bien, la sentencia interpreta diversos artículos, pero para este efecto vamos a tener que los relativos van a ser el artículo 82 y 83 de la Ley de Comisión Federal de Electricidad. Asimismo, el sentido de la sentencia va a ser la forma en la que resuelve, es decir, me permito citar: único, la justicia de la Unión ampara y protege a contra la sentencia dictada el 27 de junio de 2022 pronunciada por los magistrados integrantes de la Tercera Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en el expediente relativo al juicio de nulidad para los efectos precisados en la presente ejecutoria. Vamos a tener que los efectos van a ser que en consecuencia y toda vez que los agravios formulados por lo recurrente resultaron fundados, se tiene que la sentencia impugnada queda sin efecto y se revierte, restableciendo los derechos e intereses afectados de la persona amparada. Esta ejecutoria de amparo va a obligar al tribunal responsable a dejar sin efecto la sentencia objeto del juicio de amparo
y a realizar las acciones necesarias para restablecer los derechos vulnerados o toda vez afectados de la persona amparada. Bueno, el siguiente amparo directo es el relativo al 679, diagonal 2022. La ponente fue el licenciado Jorge Antonio Cruz Ramos, el secretario el licenciado Marco Antonio Monroy Galvez. La quejosa no se sabe, igual por lo mismo de que es una sentencia de versión pública. El tercero interesado, la autoridad responsable son los magistrados que integran la segunda sala regional metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. El acto o omisión impugnable fue la sentencia de fecha 17 de agosto de 2022, dictada por los magistrados que integran la segunda sala regional metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en el recurso de reclamación relativo al juicio administrativo, en donde la resolución determinó el sobreseimiento del juicio, dándolo por concluido. La fecha de emisión de esta sentencia fue el 1 de marzo del 2023 y la autoridad que conoció y resolvió esta sentencia fue el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. Como antecedentes, vamos a tener que los hechos que dieron origen a este asunto va a ser el recurso de reclamación. Este recurso fue interpuesto en contra del auto del 14 de marzo de 2022, en el que la magistrada instructora admitió a trámite la demanda de nulidad promovida en contra de la resolución contenida en el oficio tal de fecha 19 de enero de 2022, la cual fue emitida por el apoderado legal de la Comisión Federal de Electricidad, CFE, a través de la cual se determinó la rescisión del contrato de bienes con fecha de 15 de octubre de 2021, y esta argumenta que fue por incumplimiento de la empresa actora con la parte quejosa. La resolución de la primera instancia es acerca de una sentencia de sobreseimiento en donde se tiene que la fecha fue 19 de agosto de 2022, fue dictada por los tribunales que integran la segunda sala regional metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en la que resuelve de la siguiente manera. Se sobresee el presente juicio en términos de lo expuesto en el único considerando de la presente sentencia. Ahora bien, ya teniendo en cuenta cuáles fueron los antecedentes y los hechos que sucedieron antes de que se presentara la demanda de amparo, es importante hablar ya de la sentencia que nos ocupa. Vamos a tener que el escrito inicial se presentó el 21 de septiembre de 2022 ante la Oficialía de Partes Común de la Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en el que se demandó el amparo y protección de la justicia federal en contra de la sentencia de fecha 17 de agosto de 2022, en la que los magistrados que integraron la segunda sala regional metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en el recurso de reclamación resolvieron el juicio administrativo. Bien, para entender esta sentencia definitiva, es importante decir que se dictó el 1 de marzo de 2023 ante el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, resolviendo conceder el amparo y protección de la justicia de la Unión en virtud de las siguientes consideraciones. Vamos a tener que aquí dice que es cierto el acto reclamado consistente en la resolución de la reclamación de 17 de agosto de 2022, que la demanda de amparo fue presentada en tiempo y forma, toda vez que el tribunal colegiado realizó el cómputo de días y corresponde dentro del término que tenía. Aquí la sala del conocimiento dice que es cierto que el contrato celebrado tuvo su origen en una licitación realizada por la autoridad demandada para adquirir bienes, además de que los artículos y las cláusulas referidas anteriormente, pues nos van a desprender que la competencia para resolver las controversias que derivan del mismo serán resueltas por el Poder Judicial de la Federación en la vía civil o mercantil, pero no administrativa.
tomando en cuenta que la rescisión del contrato fue del 19 de enero de 2022, dice que se trata de una controversia suscitada con posterioridad a la fecha de la firma y por lo mismo la adjudicación de dicho contrato dice que no se trata de una resolución que forme parte del proceso administrativo a la licitación respectiva, sino que es un acto meramente mercantil. Vamos a tener que los artículos interpretados van a ser el artículo 82 y 83 de la Ley Federal de la Comisión de Electricidad, teniendo como sentido de la sentencia único se sobresee en el juicio de amparo promovido por la quejosa tal del índice del Quinto Tribunal Colegiado en materia administrativa del primer circuito en contra de los actos y de las autoridades precisadas en el presente ejecutoria. Vamos a tener que los efectos aquí van a ser que en tales condiciones se impone conceder a la sociedad quejosa el amparo y protección solicitada para tal efecto de que la sala responsable deje insubsistente la sentencia reclamada y en su lugar otra que la resuelva para la litis. Ante ella se planteó en estricta observancia la jurisprudencia de apoyo de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahora bien, el siguiente recurso se trata de un amparo en revisión con número de registro 103-2023. Fue conocedor el ponente licenciado Jesús Gutiérrez Legorreta, así como la licenciada, la secretaria Lucio Cornejo Castañeda. Los datos principales, la quejosa igualmente no se toma en cuenta ya que es una sentencia de versión pública. La tercera interesada es CFE nuevamente. Vamos a tener que la autoridad responsable es el Juzgado 10º de Distrito en materia administrativa en la Ciudad de México. El acto de omisión impugnada va a ser la sentencia dictada en audiencia constitucional celebrada el 27 de enero de 2023, pronunciada por el Juzgado 10º de Distrito en materia administrativa de la Ciudad de México, relativo al juicio de amparo indirecto. Vamos a tener que la fecha de la emisión de esta sentencia es el 6 de julio de 2023 y que la autoridad que emitió esta sentencia es el 14º Tribunal Colegiado en materia administrativa del primer circuito. Aquí vamos a tener que como hechos que dieron origen al asunto está la demanda de juicio de amparo indirecto. Este fue un escrito presentado el día 11 de noviembre de 2022, turnado al Juzgado 10º del Distrito en materia administrativa de la Ciudad de México. El segundo antecedente es la demanda de amparo en revisión, toda vez que la sentencia dictada en audiencia constitucional celebrada el 27 de enero de 2023, pronunciada por el juzgado ya antes mencionado, puso fin al juicio de amparo indirecto. Así bien, vamos a tener que la resolución de esta primera instancia dicta una sentencia de sobreseimiento, la cual tiene fecha de 27 de enero de 2023, en la que la jueza de conocimiento celebró la audiencia constitucional, la cual concluyó con un dictado de sentencia bajo el siguiente resolutivo. Dice, único, se sobresee en el juicio de amparo por los motivos expuestos en el último considerando de este fallo. Para esto vamos a tener que la demanda de amparo en revisión se presentó debido a la inconformidad de la resolución anteriormente y esta tiene fecha de 14 de febrero de 2023 en donde se interpuso esta demanda de recurso de revisión, siendo turnada el expediente al Tribunal 14º Tribunal Colegiado en materia administrativa del primer circuito, quien ordenó el registro bajo el número de expediente RA 103/2023, solicitando al juzgado la remisión de las constancias que integran el juicio de origen. Vamos a tener aquí que el tribunal colegiado dijo que ahora los magistrados ponentes competentes iban a ser determinados
en el cual se determinó que el magistrado ponente Jesús Gutiérrez Legorreta conociera de este asunto el 10 de abril de 2023. Respecto de la sentencia del amparo en revisión, vamos a tener que el acto reclamado no constituía una resolución definitiva, sino una actuación intraprocesal, ya que no afectaba directamente los derechos sustantivos de la parte quejosa, además de que se sostuvo que cualquier violación procesal podría ser alegada en un juicio de amparo directo posterior a la sentencia definitiva que puso fin al juicio, más no en un amparo en revisión. Vamos a tener que la parte quejosa argumenta que el desechamiento del recurso de reclamación le implica violaciones a sus derechos, ya que el finiquito del contrato público constituye una resolución definitiva que crea, modifica y se trata de derechos y obligaciones, lo cual le afecta el acceso a la justicia, argumenta. Sin embargo, se considera que los argumentos expuestos no refutan de manera frontal las consideraciones tomadas en cuenta por el tribunal de primera instancia para poder sobreseer en el juicio de amparo y se hace referencia a la jurisprudencia relevante respecto al caso. Vamos a tener que aquí la recurrente argumentó que el finiquito del contrato sí le afectaba sus derechos y sus obligaciones, tanto que la ampliación de demanda debió admitirse. Sin embargo, se señaló que la juzgadora federal basó su decisión en el acuerdo que desechó el recurso de reclamación, más no en el finiquito en sí mismo. Así que la parte quejosa no controvierte las razones que llevaron al sobreseimiento en el juicio de amparo, toda vez que entonces la juzgadora federal no incurrió en omisión de análisis sobre el tema del finiquito, ya que el sobreseimiento impidió abordar cualquier aspecto relacionado en el fondo del asunto. Por lo tanto, es argumento de la recurrente resolución impugnada. Vamos a tener que los artículos interpretados van a ser el artículo 82 y 83 de la Ley Federal de Comisión Federal de Electricidad. El sentido de la sentencia va a ser: primero, se confirma la sentencia recurrida; segundo, se sobresee en el juicio de amparo promovido por la quejosa del índice del Juzgado Décimo de Distrito en materia administrativa en la Ciudad de México en contra de los actos y de las autoridades precisadas en el primer resultado de la presente ejecutoria. Y los efectos va a tener que, en consecuencia al haberse desestimado los agravios de la recurrente, lo procedente va a ser confirmar la sentencia recurrida, es decir, se queda tal cual ya había resuelto el anterior juzgado competente. El siguiente amparo en cuestión es el amparo con número de registro 786-2023, el cual vamos a tener que la ponente fue la licenciada Emma Gaspar Santana, el secretario es el licenciado Antonio Salgado Córdoba. La parte quejosa no la conocemos, ya que es una sentencia de versión pública. La autoridad responsable es el magistrado que integra la 11ª Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, asimismo la magistrada instructora del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Tenemos igual el acto impugnado. Asimismo, vamos a tener que la fecha de emisión de la sentencia es el 15 de junio de 2023 y la autoridad que emitió esta sentencia es el 14º Tribunal Colegiado en materia administrativa del primer circuito. Vamos a tener aquí que dentro de los hechos que dieron origen al asunto está la demanda de nulidad, en la que se demandó la nulidad de la resolución dictada en este oficio. Vamos a tener que fue del 19 de enero de 2022, emitida por el jefe de la Unidad de Gestión de Recursos de la Dirección Corporativa de Operaciones de la Dirección General de Comisión Federal de Electricidad. Asimismo, vamos a tener la demanda del recurso de reclamación una vez emplazada la autoridad demandada
el 31 de mayo de 2022 en la oficialía de partes de la Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la autoridad interpuso el recurso de reclamación en contra del proveído antes mencionado, toda vez que se presentó la admisión en el auto de 8 de junio del mismo año. La resolución de primera instancia, es decir, el recurso de reclamación, se resolvió el 29 de junio de 2022 ante la sala responsable, la cual resolvió el recurso de reclamación en el que se determinó que se declarara procedente y fundado, por tanto, se revocó el auto de 2 de mayo de 2022. Vamos a tener aquí que la demanda de amparo directo se presentó ante escrito el 5 de octubre de 2022, en la que se demandó el amparo y protección de la justicia federal ante la oficialía de partes de la Sala Regional Metropolitana, en donde el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, siendo tomando en cuenta el 14º Tribunal Colegiado en materia administrativa del primer circuito. Vamos a tener que aquí la sentencia definitiva nos va a decir que el tribunal colegiado estableció que el marco constitucional y el régimen jurídico bajo el cual opera la CFE como una empresa productiva del Estado va a poder contar con determinada flexibilidad bajo la cual va a poder operar para controvertir que es una empresa privada. Sin embargo, esta no está excluida totalmente del régimen del derecho público. Y esto significa que en ciertas actuaciones la CFE puede ejercer funciones típicamente administrativas, para lo cual vamos a tener que la segunda sala del alto tribunal resolvió como precedente un amparo directo 2020. Bueno, el número de registro es 24/2018, en el cual realizó un estudio de naturaleza jurídica de la Comisión Federal de Electricidad, en la cual analizó las funciones y los actos que realizaban, destacando que la CFE puede actuar en dos planos distintos. El primer plano es de coordinación y el segundo plano es de suprasubordinación, es decir, que cuenta con imperio. Vamos a tomar en consideración que el estudio que realizó la segunda sala del tribunal nos dice que se dio a la tarea de diferenciar las actuaciones de la CFE, tanto de las cuales tenemos que la primera es un plano de coordinación, es decir, que ambas partes actúan en igualdad de condiciones, por ejemplo, que la ejecución de bienes y servicios pactados es de igual manera. Asimismo, la segunda es mediante un plano de suprasubordinación, en cuanto que la CFE actúa con facultades exorbitantes. Es por ello que la sentencia se enfocó en la rescisión unilateral del contrato, que fue amparada por el artículo 59 bis de las disposiciones generales en materia de adquisiciones, arrendamiento, contratación, etcétera, como una facultad exorbitante. Y esto autoriza a que la CFE pueda rescindir contratos en cualquier momento sin necesidad de resolución judicial si el proveedor o contratista incumple con sus obligaciones. Finalmente, el tribunal va a determinar que el juicio contencioso administrativo sí era procedente contra la rescisión del contrato por parte de la CFE, la cual considera que era un acto de autoridad debido a las facultades exorbitantes otorgadas por la CFE misma por cuanto a su marco normativo, ya que cuenta con capacidad para actuar unilateralmente y coercitivamente sin la necesidad de intervenir judicialmente. Por lo tanto, vamos a tener que se concede el amparo y protección a la parte quejosa, ordenando a la sala responsable que emita una nueva resolución de la cual se considere la procedencia del juicio contencioso administrativo, pero contra la rescisión unilateral del contrato por parte de la CFE. Vamos a tener que aquí esta sentencia va a estudiar los artículos 25 y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, teniendo como sentido de la sentencia que la justicia de la Unión ampara y protege a
contra la resolución interlocutoria de 29 de junio de 2022 y el acto de 30 del mismo mes y año, antes dictados por la 11ª Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en el juicio de nulidad respecto de los motivos expuestos y para los efectos precisados en el último considerando de esta ejecutoria. Los efectos que considera este último considerando es que en tales condiciones se impone conceder a la parte quejosa el amparo y protección solicitados para el efecto de que la sala responsable, primero, deje insubsistente la resolución reclamada y segundo, en su lugar, dicte otra en la cual considere que el juicio contencioso administrativo sí resulta procedente contra el oficio tal, por medio del cual se rescindió el contrato de adquisición de bienes. Ahora bien, vamos a hablar del amparo directo con número de registro 992-2022. Aquí conoció el ponente el licenciado Roberto Charcas León, el secretario licenciado José Patricio Sánchez Ortiz. Quejoso, pues no se tienen los datos ya que es una sentencia versión pública. Vamos a tener a la responsable, que es la primera Sala Regional de Occidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. El acto de omisión, la fecha de emisión de esta sentencia es el 11 de mayo de 2023. La autoridad que emitió esta sentencia es el Cuarto Tribunal Colegiado en materia administrativa del Primer Circuito. Los antecedentes de este juicio es el juicio contencioso administrativo, el cual se presentó ante el juzgado y el que es competente es la primera Sala Regional de Occidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. La siguiente es la demanda de recurso de reclamación. Este de recurso de reclamación interpuesto en contra del acuerdo de desechamiento de demanda de fecha 11 de marzo de 2022. La resolución de esta primera instancia, es decir, del juicio contencioso administrativo, pero a través del recurso de reclamación, es que el día 17 de junio de 2022, dentro del expediente del juicio contencioso administrativo, la primera Sala Regional de Occidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativo declaró infundado el recurso de reclamación interpuesto en contra del auto de desechamiento de la demanda de fecha 11 de marzo de 2022, basándose en el siguiente punto resolutivo. Dice que es infundado el recurso de reclamación planteado y con consecuencias se confirma la legalidad del acuerdo de fecha 11 de marzo de 2022. Ahora bien, pasando al juicio de amparo directo, esta demanda se presentó el 25 de agosto de 2022 ante la Oficialía de Partes Común de las Salas Regionales de Occidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Aquí se solicitó el amparo y protección de la justicia federal, la cual fue turnada al Cuarto Tribunal Colegiado en materia administrativa del Tercer Circuito. Vamos a tener que la sentencia determinada fue dictada el 11 de mayo de 2023 por el Cuarto Tribunal Colegiado en materia administrativa del Tercer Circuito, el cual resolvió negar, es decir, no conceder la justicia, el amparo y protección, toda vez que se basa en las siguientes consideraciones. Primero nos dice que el concepto de violación presentado se considera ineficaz para demostrar la presunta inconstitucionalidad de la resolución impugnada, toda vez que la parte quejosa nos argumenta que la sala responsable dio de vista la competencia para poder conocer de la rescisión de un contrato administrativo, basándose en las disposiciones de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, así como en las disposiciones generales en materia de adquisiciones de la Comisión Federal de Electricidad. Sin embargo, pues este tribunal colegiado nos dice que la resolución impugnada no se ajusta a ninguna regla general. Por lo tanto, la CFE va a tenerse como una empresa productiva del Estado que está sujeta a leyes tanto civiles, mercantiles, siendo que los actos que derivan de estos contratos se rigen por esas leyes. En resumen, la resolución impugnada no corresponde a la competencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, según las disposiciones legales aplicables.
Ahora bien, respecto del contenido del artículo 82 de la ley de la CFE, vamos a poder entender que considera que es la vía adecuada para poder resolver esta controversia la materia mercantil o común. Sin embargo, esto se fundamenta en que la ley especial va a derogar a la ley general. Entonces, vamos a tener que la rescisión del contrato debe sujetarse a las normas bajo las cuales se estableció su firma, en tanto que la disposición contractual y las circunstancias que se llevaron a la rescisión demuestran que ésta se deriva de la interpretación y el cumplimiento del contrato, lo cual pues corresponde a la materia mercantil o civil. Bueno, común se considera. Los artículos interpretados aquí va a ser el artículo 82 y 83 de la ley de la CFE. El sentido de la sentencia, la forma en la que resuelve va a ser único. La justicia de la Unión no ampara y no protege al quejoso, que es una sociedad anónima de capital variable, ni tampoco a, que es la sociedad de responsabilidad limitada de capital variable, en contra de la autoridad y por el acto precisado en el resultando primero de esta ejecutoria. Vamos a tener que se va a considerar como efectos que en consecuencia y toda vez que la justicia de la Unión no otorgó el amparo ni protección a las entidades mencionadas, una la sociedad anónima de capital variable y la otra la sociedad de responsabilidad limitada de capital variable, contra la autoridad y el acto específico indicado, vamos a tener que implica que la decisión de la autoridad queda validada, que no se considera que conceda protección legal y que las entidades mencionadas en relación con dicho acto se consideran en materia mercantil. Bueno, ahora sí, hablando un poquito acerca de los acuerdos de desechamiento, vamos a tener que el tribunal o juzgado que conozca va a poder emitir acuerdos, puede ser de admisión, de desechamiento. Puede ser un acuerdo en donde te prevenga y te dice, oye, necesito que corrijas tal cosa en la que estás mal o que me agregues tal cosa o te diga que pues es inconforme o no que corresponde a la materia. Puede ser por diferentes argumentos. Vamos a tener que en este caso el juzgado competente va a ser el juzgado tercero de distrito en materia de extinción de dominio con competencia en la República Mexicana, especializado en juicios areales mercantiles en el primer circuito con residencia en la Ciudad de México. El juez ponente fue el licenciado Jorge Rojas López, el secretario fue el licenciado Jesús Jaime Castellano Rosas y bueno, como datos principales vamos a tener aquí sí es diferente el análisis que a una sentencia de amparo, porque pues nada más es un acuerdo, un auto. Entonces vamos a tener que el demandante fue el licenciado David Ulises Guzmán Palma en representación de Micronet de México SADCB. El demandado fue CFE Transmisión Empresa Productiva Subsidiaria. La fecha del acuerdo emitido fue el 19 de diciembre de 2023. El acuerdo se trata de un desechamiento por incompetencia por materia. El motivo del desechamiento, bueno, aquí el juez nos dice que la demanda presentada corresponde a una materia administrativa y no a la materia mercantil, por lo que debe ser conocida por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Este caso es sumamente importante, ya que para poder entender que las consideraciones que ha tomado el tribunal colegiado, es que dice que es en materia mercantil. Sin embargo, aquí este acuerdo nos da los argumentos por los cuales el juzgado desechó la demanda promovida en mercantil, porque dice que no es materia mercantil, dice que es materia administrativa. Y pues vamos a tener aquí que el escrito de demanda se puede admitir